La escolarización europea durante la Edad Moderna. Este suceso se da a principios del siglo XVI, entre el XV al XVIII, una etapa en donde marca bastante la educación, la enseñanza y la escolarización, porque en esos tiempos la enseñanza era muy diferente, muy arraigada de lo que es el día de hoy, porque se enseñaba mucho lo que era la religión católica, el cristianismo. Todavía se estaba considerando como que a la religión, a Dios, como el primer punto, el primer paso más importante en lo que era pues la educación y las enseñanzas. Posteriormente, primero se da una primaria. Antiguamente se podía dar una primaria en una taberna, se hacía, o sea, no importaba el lugar. Y empezaron a ir en el siglo XV, por el año 1500 empezaron a ir las muchachas iban, pero no les enseñaban nada, les enseñaban sobre amas de casa, limpiezas en el hogar. Los hombres solo iban por lectura y escritura y hasta ahí. Posteriormente, para el siguiente año, de 100 años, se empieza a crear la secundaria, se da el inicio. Más adelante, un poco más, se da posteriormente las universidades, y con ellas se empiezan a crear las carreras, como las primeras carreras que fueron abogados, notarios y contadores. Esto era relacionado a lo del siglo XVII, y a XVIII se da la forma, la escolarización europea de cómo se daba. Y recordemos que en esos tiempos, como todavía estaba arraigado la religión, había un punto en donde los padres decían: ¿para qué vas a la escuela si vas a terminar trabajando en el campo y todo? Posteriormente es cuando cambia todo el sistema, y es cuando se empieza a dar más oportunidades y se abre más la educación, y con eso empezaba la escolarización europea durante la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo histórico comprendido entre fines del siglo XV y del siglo XVIII, más precisamente entre el descubrimiento de América de 1492 y la Revolución Francesa de 1789. En esta etapa especialmente conviene destacar el debilitamiento de los estamentos rígidos en que se dividía la sociedad feudal, el despegue de la industrialización y el surgimiento de la burguesía como clase social con gran poder económico, que necesita educarse en un mundo de ideas más abiertas que el cerrado pensamiento religioso medieval, y que tendrá en educación su punto culminante en las postrimerías de la modernidad con el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII. La Iglesia poco a poco ve relegada su posición de monopolizadora del saber, y el humanismo va impregnando la forma de enseñar, centrada en el ser humano, más práctica y reflexiva. La escolarización en la Edad Moderna se dio gracias a la educación, se dio gracias a la situación económica social, y sobre todo al apoyo de los humanistas, que pudo experimentar un desarrollo, dejando de ser exclusiva de los altos estamentos y de habitantes de ciudades. En la primera mitad del siglo XVI se abren multitud de escuelas municipales que son encargadas a religiosos, y que suscita un interés de todas las clases por considerarla como un medio de promoción social. Mientras tanto, España experimenta en este mismo siglo uno de los mayores desarrollos a nivel educativo, un siglo en el que aparecen escuelas de gramática, aumenta el número de universitarios y aparece un gran número de colegios jesuíticos.
Las asignaturas aprendidas eran las letras, incluido el griego y el latín, las artes y las ciencias. A todo esto se le sumó después dialéctica y retórica. Se intentaba que el alumno acumulara la mayor cantidad de conocimientos posibles memorizando todo. Se enseñaban los clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles, y la religión se siguió estudiando, pero ahora desde un punto de vista menos dogmático. También se enseñaban las matemáticas, como la aritmética y la geometría principalmente, pero ahora también se incluía la geografía, la cosmografía, la astronomía y la música. También se estudiaba la ciencia que hablaba sobre el conocimiento de los metales, de las plantas, de la naturaleza animal y de la composición de la naturaleza humana. Las aulas estaban muy mal preparadas para dedicarse al estudio. No estaban lo bastantemente acondicionadas y eran muy frías. Con el paso del tiempo surgieron las escuelas de oficios. En ellas aprendían los adolescentes un trabajo en concreto. Esto se hacía tanto en escuelas como en talleres. Por otro lado, la enseñanza secundaria se aprendía en escuelas de gramática. Aquí se daban muchas asignaturas, siendo el latín la más importante. Las escuelas de la Compañía de Jesús tuvieron tal auge que llegaron a ser de uso exclusivo para la nobleza. Frente a estas escuelas surgen las academias, escuelas para bajar las deficiencias educativas. En el siglo XVII estas academias se ponen de moda, siendo finalmente homologadas por el Estado. De la enseñanza universitaria quedaban fuera mujeres y personas inferiores socialmente. Esto durará hasta que la Iglesia pierda el control de las universidades. Las ciudades siempre han estado más alfabetizadas que el campo. Esto ocurría por el poco número de escuelas. Generalmente las poblaciones pequeñas tenían un colegio parroquial, estaba en la iglesia y el director era el párroco. Los profesores eran miembros de baja creencia. Había centros educativos en los que las niñas podían educarse, y aunque desde el siglo XVI las jóvenes podían ir a las escuelas de primeras letras con niños, en la práctica esto apenas era aceptado. A finales del siglo XVII se deja la educación mixta y se vuelven a establecer diferentes colegios para unos y otras, debido a los peligros morales y espirituales de la educación mixta. Donde esto se llevó a cabo, las niñas se quedaron sin ir al colegio porque casi todos los pueblos eran incapaces de mantener dos centros de enseñanza. No será hasta el año de 1768 cuando Carlos III mandó a crear casas de enseñanza para niñas. Bueno compañeros, ahora les voy a hablar acerca de los diferentes niveles educativos que existían en Europa durante la Edad Moderna. Bueno, durante la Edad Moderna la red escolar en Europa no seguía ningún criterio común, teniendo cada institución educadora religiosa, individual o estatal unas pautas propias que condicionaban el desarrollo de los alumnos. Cada institución tenía sus propios criterios a seguir con respecto a los planes de estudio materiales, principios pedagógicos, etc. Al igual que tampoco existía una estratificación de los grados de enseñanza a nivel nacional. A pesar de este desorden que existía en los niveles educativos de Europa, se pueden clasificar de tres maneras. Y primero tenemos la enseñanza primaria, y esta se realizaba en cualquier lugar, incluso en una taberna cualquiera. La información era simple y diferente para cada sexo. A los niños se les instruía en la lectura y en escritura, y a las niñas se les instruía en principios de fe, costura, economía doméstica y muy raramente en la lectura. En estas instituciones asistían niños entre 6 y 10 años, al igual que las niñas. Luego continuamos con la enseñanza secundaria. Esta se impartía en las escuelas de gramática, en las cuales se impartían multitud de asignaturas, siendo el latín la más importante, por su vinculación religiosa y por su uso en la justicia o en las relaciones internacionales. Estaban mayormente organizadas y tenían el apoyo del Estado y de la Iglesia, siendo encargados de formar las élites europeas. Luego continuamos con la enseñanza superior, o mejor conocida la universitaria. Era la más alta institución educativa de la cual quedaban exentos mujeres y grupos sociales inferiores. Son controladas por la Iglesia hasta la segunda mitad del siglo XVIII y tienen un carácter conservador, reacio
a nuevas ideologías, actitud de eutroperse en el avance científico. Esta situación se mantendrá así hasta poner fin al control religioso sobre las universidades, en las que destacaban especialmente las facultades de tecnología, de artes, derecho y medicina. Y así es como se dividirían los niveles educativos en Europa durante la Edad Moderna. Hablemos de los materiales educativos usados en la Edad Moderna. Para ese entonces, en la Europa antigua, el principal movimiento era el descubrimiento del Nuevo Mundo. El principal objetivo era la obtención de riquezas por medio de oro, plata, cualquier metal precioso y, claro, la institución de un nuevo mundo. Eso se lograría con la institución de una religión, y esa era la religión cristiana católica. Pero si hablamos de los materiales didácticos educativos usados en la antigua Europa antes de la conquista, podemos encontrarnos que usaban pizarrones y tizas o gises, conocidos coloquialmente, para escribir en ellos las fórmulas, las posibles teorías, etcétera, etcétera, para poner ejemplos. Se sabía que también se usaba parte de lo que era la cartografía en ese entonces, me refiero a los mapas en los que se les enseñaba a los estudiantes pues principalmente de los niveles educativos un poco más altos, aunque igual a los de media superior, se les enseñaba de cómo era conformado el mundo antes de la conquista y las posibles rutas que tenían en ese entonces, las rutas comerciales o los mares descubiertos hasta ese entonces. Después de la conquista se empezaron a utilizar globos terráqueos, vamos a decirlo así. Aún se utilizaban los mapas, los pizarrones, se utilizaban las plumas, los lápices, que en ese entonces eran un simple pedazo de carbón porque te manchabas los dedos y todo eso, y también se utilizaban las pinturas, las cuales retrataban pasajes bíblicos y las actividades diarias de los habitantes. Ahora la escolarización moderna en Latinoamérica. La situación era la misma que atravesaba Europa, solo que un poco más atrasado aquí. Antiguamente se impartía la educación para niños y adultos, adolescentes. No había un centro específico donde cada uno desarrollaba cada parte, o sea, la primaria, la secundaria, la prepa. Posteriormente, en la Edad Moderna, en los años 1600, se crea por primera vez la secundaria, porque antiguamente en Latinoamérica de la primaria brincaban a la prepa y ahí terminaban. No habían tampoco facultades, apenas estaba empezando la Universidad Autónoma de México. Varias universidades de varios países eran lo mismo, optaban por no seguir estudiando, y esto se crea un cierto periodo de alfabetismo en personas, ya que debido a que los adultos les decían: no vayas a la escuela, no hagas esto, vas a terminar casándote, vas a terminar en la granja trabajando. Se da el inicio con esto, igual inicia en Latinoamérica, se apuesta más por la educación, y en la Edad Moderna entra varias cositas como la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. Y creo que esto sería todo lo más importante de la escolarización en Latinoamérica, y pues es todo por el momento. Gracias. Se enseñaba la doctrina católica, a leer, escribir y contar. A unos pocos se les enseñaba oficio y primeras letras. Igual había una escuela femenina que se llamaba amigas, que eran mujeres ancianas que enseñaban religión, lectura, escritura y labores manuales. Se establecieron comunidades con sus pertinentes conventos, que luego fueron utilizados como escuelas abiertas en las que se impartió la doctrina religiosa. Estas fueron tan bien aprovechadas por los jóvenes que el escenario animó a los representantes de la iglesia a planificar la apertura de una escuela de estudios superiores.
El ingreso a las universidades estaba prohibido a quienes no fueran españoles. La enseñanza para los indígenas se centró en los colegios de las órdenes regulares. El primer colegio lo fundaron los franciscanos en Santo Domingo en 1513, junto a su convento. A mediados del siglo XVI, los franciscanos tenían unos 200 colegios en México y los dominicos unos 60 en Perú. Algunos establecimientos se centraban en la educación de los hijos de los caciques. Este fue el caso del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, que tuvo hasta 1000 alumnos y sirvió de modelo en Puebla, Bogotá, Quito o Lía. El Colegio de San Juan de Letrán, creado en 1547, era para los mestizos. Muchas enseñanzas de artes y oficios, como la fundada por los franciscanos en México. Talleres y escuelas también se vieron en los hospitales pueblos de Vasco de Quiroga. Existían escasas escuelas primarias y casi inexistentes secundarias. Sin embargo, a finales del siglo XVI ya existían en la región 7 universidades. En República Dominicana 1, 3 en México y 1 en Perú. A estas 5 en el siglo XVII se suman 7 más. En la Argentina, 2 en Colombia, México, Bolivia, Guatemala y Perú. Eran universidades creadas por decretos reales o surgidas por las bulas papales. Bueno, compañeros, hoy les voy a hablar acerca de la educación en Latinoamérica, más específicamente su clasificación de niveles educativos durante la época moderna, durante la edad moderna más bien. Para entender esto tenemos que estar en contexto, ya que como ya sabemos, durante la edad moderna Latinoamérica estaba en su mayoría bajo el yugo de alguna potencia mundial, por lo que ya podemos intuir que la educación para Latinoamérica no era de la mejor que se diga. Sin embargo, pues podemos clasificarlo de algunas maneras, aunque de alguna manera algo ambiguo. Primero que nada tenemos las primeras letras. En esta, a través de las escuelas conventuales parroquiales y las escuelas misionales, consistían en la enseñanza del castellano, lectura, cantar, así como los preceptos básicos, la escritura y las operaciones básicas de la aritmética. Y una vez concluido este nivel educativo, por así decir, más bien podían optar por entrar a los estudios menores, que se centran en el aprendizaje del latín en aquella época, ya que el latín era una lengua universal del conocimiento, lo que hoy en día sucede con el inglés, además de que se estudiaba un poco de lo que ocurría en el mundo, para que supieran, para que se enteraran de lo que estaba pasando durante esta época, un poquito, por así decir, de historia. Luego podemos continuar con los estudios mayores. Este consistía en el simple hecho de que era un poquito más avanzado de lo que ya se veía en los estudios menores, con la diferencia de que una vez terminada este nivel educativo, podían optar por el grado académico correspondiente, o podían estudiar el bachiller, o podían ya de una sola vez estudiar para ser maestros, doctores, etcétera. Y así quedaría más o menos los niveles educativos, pero también hay que mencionar algo muy importante, y es las universidades, ya que en esta época era un tema delicado en esta época, debido a los acuerdos establecidos entre la corona española y el Vaticano. Y gracias a esto, las primeras universidades de la colonia fueron fundadas en aquellos lugares que la corona consideraba centros claves para el gobierno de su extenso imperio. En ellas formarían a las futuras élites que ocuparían los cargos más importantes de las llamadas Indias. Y así es como quedaría
aunque un poquito ambiguo, creo que quedó un poquito claro cómo eran los diferentes niveles educativos en Latinoamérica. Para la parte de Latinoamérica, antes de la conquista se utilizaban igual pinturas, mayormente jeroglíficos y tallados en piedra o roca, en las que se plasmaban los dioses, los animales, la rutina diaria de los indígenas, etcétera, etcétera. La preocupación principal era enseñarles a los nativos, entre ellos obviamente, enseñarles la alabanza a los dioses, la enseñanza de la caza, la agricultura, y para los mandos superiores, los hijos de los mandos superiores, les preocupaba que supieran mandar, supieran controlar a una población en general y esas cosas. Ahora, después de la conquista, se introdujo la pizarra, las pinturas que retrataban específicamente los pasajes bíblicos, porque recordemos, el principal objetivo en cuanto a educación de la Europa para con Latinoamérica era la institución de una nueva doctrina. Luego tenemos que utilizaban también, puede decirse que es un material educativo, pero a la vez no. Utilizaban las obras de teatro en las que representaban todas las actividades que realizaban y aquellos pasajes bíblicos con los que facilitaron por completo la colonización y conquista de la Nueva España. También se introdujo el lápiz, se introdujeron las hojas de papel y los pizarrones, claro, que eso fue llevado con tiempo después. Así es que esos eran los materiales educativos que se utilizaron para la Edad Moderna. Si nos damos cuenta, varias de las cosas que utilizaban permanecen en nuestros días. Ejemplo de ellos son los pizarrones, que más que permanecer, evolucionaron. Las hojas de papel, que igual evolucionaron en cuanto al grosor, el color y todo eso. Y el lápiz, que igual evolucionó. Más que permanecer, evolucionaron.